Bien, buenos días muchachos. En la clase de hoy vamos a trabajar el tema innovación. Ya nosotros habíamos hablado de los conceptos de creatividad. Recuerdo entonces un poco el tema para abordar entonces lo que es innovación empresarial. Es decir, casi que básicamente los conceptos de creatividad y la creatividad misma, pero aplicada ya al ámbito empresarial. Habíamos dicho que la creatividad era generar o plantear problemas y generar soluciones novedosas a estos problemas, pero unas soluciones novedosas que de una u otra manera sean aplicables. Bien, la innovación empresarial viene básicamente sobre la misma línea. Es decir, cuando uno genera innovación en las organizaciones, lo que está es encontrando problemas, planteando soluciones novedosas y que son aplicables a cualquier escenario organizacional. Entonces, ¿qué es la innovación empresarial? En la innovación empresarial plantea el uso de un producto, de un proceso ya sea técnico o administrativo, y ya hablaremos de eso. Plantea el uso de un producto o de un proceso nuevo o mejorado dentro de la organización, ya sea en las relaciones internas de la organización o en las relaciones externas. Es decir, para que haya una innovación dentro de una empresa, debemos tener un producto, un método de comercialización, un método organizacional que sea nuevo o que haya, o aún siendo ya antiguo o viejo, digámoslo así, que se le hayan planteado mejoras a ese existente para la empresa. Bien, es decir, esa innovación no solamente tiene que ver con los productos que comercializa la empresa, sino con los procesos que hace la empresa, las formas en que se comunica la empresa, las formas en que comercializa la empresa, la forma en que interactúa la empresa con el cliente interno y con el cliente externo. Es decir, resumiendo, innovación empresarial es el uso de productos o de procesos nuevos o mejorados dentro de una organización. Bien. Ahora, eh, había hablado o lo había atado inicialmente al concepto creatividad. Anteriormente, y está completamente ligado. ¿Cómo acceden las empresas a los procesos de innovación o cómo acceden las empresas a lo que es la innovación? Anteriormente, las empresas buscaban dentro de sí mismas los procesos de innovación o los cambios o los elementos disruptivos, digámoslo de esa forma, que plantearan o generaran cambios dentro de ellas mismas. Buscaban que el empleado fuera el que generara la innovación o el que generara el elemento novedoso o el proceso novedoso y se trabajaba un poco con eso, es decir, eran punta de lanza de su mercado las empresas que tenían departamentos de innovación o departamentos de innovación y desarrollo que de una u otra forma resultan costosos o resultaban costosos dentro de la organización, costosos en cuanto a funcionamiento, no en cuanto a lo que generan. Y eran, digámoslo de esa forma, miraban hacia adentro. Actualmente las organizaciones ya miran hacia otros sectores, como el sector de la academia o el sector educativo, es decir, le apuntan ya de alguna forma a la generación de conocimiento y a la generación de ideas y de innovación que tienen las universidades o los departamentos de investigación de las universidades y se vinculan bastante con ellos o tratan de trabajar de manera encadenada para poder darle uso o poner en práctica mucho de ese conocimiento generado en la academia. ¿Bien? ¿Cómo clasificamos las innovaciones o cómo son las innovaciones a nivel empresarial? Las innovaciones a nivel empresarial las podemos clasificar según su uso en tecnológicas y administrativas. Entonces, ¿cómo es esto? Las innovaciones tecnológicas se dan por la utilización de una herramienta, una técnica, un aparato, un sistema nuevo, ¿sí? Nuevo
o que sea uno existente al que se le hayan impreso mejoras. Recordemos o tengamos claro eso. Bien. Y las innovaciones administrativas, que son las que modifican drásticamente la manera en cómo se hace el trabajo de gerencia o el trabajo gerencial o los procesos administrativos dentro de la organización. Es decir, las podemos clasificar en tecnológicas, como les decía, que es la que imprime o la que implica la nueva utilización de una herramienta técnica o aparato o sistema, y las administrativas, que tienen que ver con la innovación en los procesos gerenciales. Además de eso, aparecen innovaciones aparece la innovación empresarial clasificada de acuerdo al grado de innovación, es decir, de acuerdo a qué tanta innovación se le imprime a lo que se está haciendo. Aparecen de dos tipos, aparecen las radicales y aparecen las incrementales. Ahora, ¿qué es una innovación incremental? Una innovación incremental, o se considera una innovación incremental, cuando se creaba un valor a un producto ya existente añadiéndole nuevas mejoras. En la clase ya hemos hablado de propuesta de valor del producto. Básicamente aquí lo que hace es mejorar la propuesta de valor del producto, añadirle algo o modificar algo de lo ya existente, todo esto con miras a satisfacer lo que ya el cliente tenía. Es decir, ¿por qué cambian los productos o por qué se aplica la innovación empresarial a los productos? Puede ser tu modelo estratégico como empresa, estar renovando o realizando mejoras continuas a tus productos existentes, o estás muy atento a la dinámica del mercado. Creo que en alguna de las clases anteriores ya habíamos hablado de esto y habíamos hablado de los productos que dan saltos generacionales cada tanto, y dan los saltos generacionales necesariamente porque el mercado va cambiando, el consumidor va cambiando, y lo que ayer no le gustaba hoy le gusta, y lo que ayer le gustaba hoy no le gusta. Entonces necesitas imprimirle o modificar o ir modificando el producto, renovándolo para poder seguir vigente en el mercado. Esa innovación incremental implica eso, imprimirle variantes al producto y irlo modificando. Creo que un ejemplo bien claro de esto lo voy a dar con, creo, una empresa que ya mencioné, y es Gillette. Por ejemplo, ¿cuánto ha pasado o cuántos modelos de cuchillas de afeitar han pasado desde que vimos la amarilla de Gillette, que era una cuchilla amarilla y tenía una sola hoja? Luego le fueron añadiendo el aloe vera o lavanda lubricante, cabeza móvil, dos resortes, tres cuchillas, dos cuchillas, tres cuchillas, resortes en cada una de las cuchillas, mango antideslizante, y todo eso que le han ido poniendo. Esos son innovaciones incrementales, es decir, van modificando cada tanto el producto. A fin de cuentas no deja de ser, si miro en la propuesta básica de lo que satisface la necesidad, una cuchilla de afeitar a la que le han ido haciendo modificaciones. Este tipo de modificaciones que se le han hecho pertenecen a la innovación incremental. Ahora bien, si pasamos al otro lado, es decir, la otra orilla de la innovación a nivel empresarial, según el grado de innovación, nos vamos a la innovación radical. La innovación radical es cuando el giro es completamente, o el impacto o el movimiento es lo que llamaríamos disruptivo. Hay una ruptura completa con lo que había y se obtiene o se tiene un producto completamente nuevo. Casi que podríamos hablar de un producto que genera una categoría que antes no se conocía. ¿Ok? Generamos cambios en el statu quo del mercado porque lo que está apareciendo es algo completamente nuevo. Esto habitualmente genera incertidumbre, se modifica, como ya lo decía anteriormente, el statu quo del mercado, surgen nuevas alternativas de negocio, algunas veces surgen hasta nuevos negocios alrededor de ese producto nuevo que entró, y bueno, como todo lo que surge alrededor de la innovación, los cambios siempre generan
caos o generan temor, pero habitualmente o como es de esperarse, tarde o temprano el mercado regresará o tomará la nueva posición y la adoptará y la asumirá. Bien, los cambios radicales, existen modelos estratégicos de empresas que trabajan cambios radicales. Una de ellas, por ejemplo, o empresas de este tipo o productos de este tipo, si hablo o sigo en el ejemplo que daba de las máquinas de afeitar y del mercado del aseo personal con las máquinas de afeitar, durante mucho tiempo la, la forma de afeitarse para los abuelos era una brocha con una crema que tenían que batir para hacerle espuma y luego se aplicaban con la brocha, ¿ok? Un cambio radical es la aparición del gel de afeitar, un chorrito se echan y crece todo ahí mismo y no hay necesidad de meterle nada más. Eso podríamos verlo como un cambio radical. Un cambio radical, por ejemplo, es la aparición del iPad. Sí, por parte de Apple, el ingreso al mercado generó una categoría nueva de productos, es decir, generó las tablets. Ya todas las marcas tienen tablets. Pero ¿quién ingresó quién se inventó la tablet? Se la inventó Apple en su momento. O la misma aparición del iPod, ¿sí? Que le da apertura al mercado de la música, del MP3 y de estas plataformas digitales a través del MP3. Espero que haya sido claro y bueno, espero su participación en el foro. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima clase.